Cristo me manda que brille para Él, siéndole siempre humilde y siempre siendo fiel. Que brille, Cristo me manda que brille, yo brillaré para Él. Cristo me manda que ame a todos con fervor, siempre estando contento con Él y su amor. Que brille, Cristo me manda que brille, yo brillaré para Él, yo brillaré para Él. Hola, muy buenos días, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos a una clase más de Ven, Sígueme. Hoy veremos los capítulos de Mateo 5 y Lucas 6 y estaremos trabajando esta clase desde el día de mañana hasta el 19 de febrero. Bienaventurados sois. Así se llama y se titula la clase en el manual de Ven, Sígueme para ustedes. Y quiero empezar esta clase el día de hoy con la siguiente pregunta. ¿De qué forma ustedes y yo hemos sido la sal y la luz de este mundo? ¿Cómo podemos hacer que nuestro sabor y nuestra luz hagan de este mundo un lugar mejor? Con esas dos preguntas quiero empezar esta clase del día de hoy. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases, al aula virtual de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Bienvenidos. Y a estas alturas de su ministerio ya estaba claro que las enseñanzas de Jesucristo, de nuestro Salvador, no eran ni mucho menos lo que estaban acostumbrados a oír las personas de su tiempo. Era algo muy, pero muy disruptivo que rompía todos los esquemas. ¿Los pobres recibirán el reino de Dios? Podrían preguntarse ellos. ¿Los mansos heredarán la tierra? Bienaventurados los que padecen persecución. Ni los escribas ni los fariseos enseñaban tales cosas, y de hecho el pueblo no era que estuviera esperando un mensaje de paz, más bien estaba esperando un Salvador guerrero, justiciero, que los librara de la servidumbre de los reinos terrenales. Sin embargo, aquellos que en verdad entendían la ley de Dios reconocieron la verdad en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ojo por ojo y aborrecerás a tu enemigo eran leyes mucho menores, mas el Salvador, nuestro Creador, el Señor Jesucristo, había venido para enseñar una ley mayor. De esta manera lo encontramos reflejado como se encuentra escrito en el libro de Tercer Nefi, en el capítulo 15, de los versículos 2 al 10, el Señor cita en sus propias palabras lo que sucedió. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, percibió que había algunos entre ellos que se maravillaban y se preguntaban qué deseaba él concerniente a la ley de Moisés. Porque bien, las personas se preocupaban de cómo el Salvador
iba a manejar esto de las leyes, la ley nueva y la ley vieja, la ley de Moisés y la ley mayor, porque ellos no entendían, según estos versículos, la palabra de que las cosas viejas habían pasado y que todas las cosas se habían vuelto nuevas. Y les dijo: no os maravilléis de que os dije que las cosas antiguas habían pasado y que todas las cosas se habían vuelto nuevas. He aquí, os digo que se ha cumplido la ley que fue dada a Moisés. He aquí, yo soy quien di la ley y soy el que hice convenio con mi pueblo Israel. Por tanto, la ley se cumple en mí, porque he venido para cumplir la ley. Por tanto, tiene fin. He aquí, yo no abrogo a los profetas, porque cuantos no se han cumplido en mí, en verdad os digo que todos se cumplirán. Y porque os dije que las cosas antiguas han pasado, no abrogo lo que se ha hablado concerniente a las cosas que están por venir. Porque he aquí, el convenio que hice con mi pueblo no se ha cumplido enteramente. Mas la ley que se dio a Moisés tiene su fin en mí. He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin, y viviréis, porque el que persevere hasta el fin, le daré la vida eterna. He aquí, os he dado los mandamientos. Guardad pues mis mandamientos. Y esto es la ley y los profetas, porque ellos en verdad testificaron de mí. Y el fin de toda esta ley, mis amados hermanos y hermanas, es ayudarnos a ser algún día, pronto, algunos más despacio, otros más en la eternidad, perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero antes de meternos de lleno en cada principio que veremos esta semana en esta clase, quiero que definamos un poco esa palabra que vamos a utilizar mucho durante esta semana y durante estos días de Ven Sígueme: bienaventuranzas. La guía de las Escrituras nos habla de las bienaventuranzas y nos enseña lo siguiente: es una serie de enseñanzas que dio Jesús en el Sermón del Monte y que describen los atributos de un carácter refinado y espiritual. Las encontramos en los libros de Mateo, en el capítulo 5, y en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Las bienaventuranzas están ordenadas de tal manera que cada una de ellas se basa en la anterior. En Tercer Nefi 12 se encuentran en forma más precisa y amplia. Y ahora, teniendo claro el significado de las bienaventuranzas, vayamos a los principios de esta semana. El primer principio que veremos es este: la felicidad duradera se alcanza a vivir de la manera en que enseñó Jesucristo, nuestro Salvador. El segundo principio que veremos es este: vosotros sois la sal de la tierra. El tercer principio es este, que ya estábamos hablando al principio de la clase: la ley de Cristo reemplaza a la ley de Moisés. Y el cuarto principio que veremos esta semana es una pregunta que nos podemos hacer: ¿realmente espera el Padre Celestial que yo sea perfecto? ¿Que nosotros seamos perfectos? Muy bien, entonces empecemos esta clase ya de lleno de Ven Sígueme con el primer principio de esta semana: la felicidad duradera se alcanza a vivir de la manera en que Jesucristo enseñó. Y es que todas las personas, mis amados hermanos y hermanas, deseamos ser felices, mas no todos estamos en busca de la felicidad de la misma manera, ni la buscamos en los mismos lugares, ni siquiera los miembros de la iglesia. Algunos buscan la felicidad en el poder y en los puestos mundanos, otros en las riquezas, en las cosas materiales, en las cosas del mundo, o satisfaciendo los apetitos carnales. Jesucristo vino, nuestro Salvador vino a esta tierra, mis amados hermanos, para enseñar la senda de la felicidad duradera, para enseñar lo que realmente significa ser bienaventurados. Pensemos, ¿qué podemos aprender de estos pasajes en Mateo y en el libro de Lucas acerca de cómo obtener la felicidad duradera? Y veamos ahora un video corto acerca de esas bienaventuranzas de las que tanto estamos hablando el día de hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Muy bien, qué hermoso que hemos visto todo ese quehacer en este video. Ahora leamos los versículos de Mateo 5, desde el versículo 1. ¿Les parece? Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mis amados hermanos y hermanas, solo como una nota, en el libro de Mormón se citan estas mismas bienaventuranzas, pero en este versículo agrega lo siguiente. En Tercer Nefi 12, en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, que vienen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Bienaventurados los pobres de espíritu que vienen a mí. Mis amados hermanos y hermanas, hay muchas condiciones de pobreza en el mundo. Hay pobres de espíritu y pobres de condición. Creo que una persona puede tener prosperidad en esta tierra y al mismo tiempo ser pobre de espíritu, venir a Cristo. No siempre significa que una persona sea pobre, es que puede estar cerca de Jesucristo. De hecho, en cuanto a lo personal, he conocido muchas personas pobres de condición en cuanto a las cosas terrenales que además tienen mucho orgullo en su corazón. Creo que lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que vengamos a Él sin importar nuestra condición temporal. El versículo 4 también es interesante porque muestra algo que en esencia parece triste. ¿Cómo puede ser bienaventurado alguien que llora? El versículo 4 dice lo siguiente: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo bien podría referirse al término los que lloran, a todos aquellos que pasamos de una u otra manera en algún momento de nuestra vida por el arrepentimiento. Recuerdan que las Escrituras nos han enseñado la tristeza que es según Dios es la que produce arrepentimiento. Ustedes y yo que hemos pasado seguramente por ese mismo proceso, sabemos que el arrepentimiento duele, pero al mismo tiempo nos purifica y nos permite recibir consuelo. De esa manera somos bienaventurados cuando lloramos, porque estamos tristes y afligidos, con nuestro espíritu contrito, con dolor, porque hemos pecado contra Dios. El versículo 5 dice algo sobre un tipo de personas, sobre los mansos. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. El elder Roden Redrick, en una nota que tomo de Scripture Plus, la aplicación de Central de las Escrituras, dice lo siguiente: las características de una persona mansa. Y miren esto tan interesante. Una persona mansa soporta el sufrimiento con paciencia y sin guardar rencor. Y también una persona mansa se deja enseñar, está dispuesta a que se le enseñe y está dispuesta a aprender. Qué grandes cualidades de una persona que tiene mansedumbre en su corazón.
Hace muchos años aprendí de Martica también algo importante que siempre me ha quedado grabado en la mente y en el corazón. Las personas mansas son las que se dejan moldear por nuestro Padre Celestial. Cuando he tenido más fracasos en mi vida es porque no he sido manso y no me he acercado al Señor. Cuando he tenido más éxito en mi vida es cuando me he acercado más a Él y he permitido que sus manos me formen, me ha adaptado a su voluntad y mi albedrío ha sido bendecido por Él. En el versículo 6 nos habla de lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Presidente Ballard enseñó algo particular e interesante. Él dijo lo siguiente: para que la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, cumpla su divina misión de ayudar a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, tiene que existir en todos los miembros un apetito por el alimento del Evangelio. Antes de satisfacernos, debemos sentir hambre y sed de justicia. Debemos cultivar la fortaleza espiritual antes de tener siquiera la esperanza de inducirla en los demás. No es suficiente con que sepamos que existen Dios y nuestro Salvador Jesucristo, sino que debemos tener experiencias espirituales individuales que nos afiancen más. Y estas ocurren cuando los buscamos a ellos, al Padre y al Salvador, del mismo modo intenso y tenaz con que una persona hambrienta procura hallar alimento. ¡Qué comparación tan poderosa! ¿Cómo busco alimento cuando tengo hambre? ¿Cómo busco a Dios cuando tengo hambre y sed espirituales? Creo que cuando experimentamos esas emociones, entonces podemos estar seguros de que tenemos hambre y sed de justicia y buscamos la doctrina de Cristo. En el versículo 7 nos dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El elder Roden Derrick, también en la aplicación de Scripture Plus, cuenta lo siguiente: cuando empezamos a seguir las enseñanzas del Salvador, nuestros pensamientos se vuelven a otros. La felicidad nos inunda cuando ayudamos a otros. No hay nadie que la haya encontrado por pensar en sí mismo. Encontramos la verdadera felicidad cuando nos olvidamos de nosotros mismos para volcarnos en el servicio a los demás, cuando somos misericordiosos con nuestros semejantes. Y aquí aprendemos algo: la misericordia entonces se produce cuando nos ponemos al servicio de otros. Cuando ponemos nuestra vida al servicio de otros, hacemos lo mismo que el Salvador hizo por cada uno de nosotros, por ti, hermana, por ti, hermano, por mí, por todos. El Salvador se puso al servicio de nosotros, generó misericordia hacia nosotros. La misericordia viene cuando entregamos el corazón al servicio de nuestros hermanos. Y ahora veremos los versículos 8 y 9 que se entrelazan entre sí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La limpieza de corazón trae la paz. Todo hombre o mujer limpios quieren la paz para él o para ella, para su propia familia, para su comunidad, para su país. Esa misma paz que sentimos cuando vamos a la casa del Señor, a los santos templos. Esa paz queremos que otros también la tengan, que otros también la gocen. De hecho, quisiéramos muchas veces, cuando vamos a la casa del Señor, traernos esa paz para nuestros propios hogares y compartirla con nuestras compañeras eternas, en el caso de nosotros los hombres, o ustedes, lindas y hermosas hermanas, con sus esposos, con sus compañeros eternos y con sus hijos. Creo que todos anhelamos esa paz y cuando la recibimos, tenemos la posibilidad de darla al mundo. Los versículos 10, 11 y 12 hablan de la persecución y de cómo padecemos como discípulos de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces podemos volver a preguntar, mis amados hermanos, la pregunta que les hice al comienzo de todos estos versículos y la que espero que estén contestando aquí abajo en sus comentarios. ¿En qué sentido difiere esto de cómo el mundo ve la felicidad? ¿Qué nos enseñan a todos nosotros estos versículos? Junto con Lucas en el capítulo 6, los versículos 46 al 49, sobre cómo ser verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Qué nos sentimos inspirados a hacer para desarrollar las cualidades descritas en estos versículos? Leámoslos. En Lucas 6, en el versículo 46 en adelante, dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Y entonces aquí viene una parábola fabulosa que repetimos una y otra vez hasta que los niños de la primaria cantan. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Contra ella el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mis amados hermanos y hermanas, aquí entendemos y aprendemos claramente que hay que tener fundamento en Cristo y en su doctrina, no solo en las cosas superficiales o externas, sino en cómo estoy siendo más semejante a Cristo. Pero también aprendemos un principio que parece que está escondido allí, y es que tanto justos o prudentes como imprudentes sufren las adversidades de la vida. En ambas casas, del justo, del prudente y del imprudente, el río golpeó con ímpetu. Esto significa que no por hacer las cosas justas o por tener un fundamento en Cristo pasaremos libres de adversidades en esta tierra. La aflicción también tocará nuestra puerta, y con ímpetu las aguas querrán derribar nuestro testimonio. Pero si estamos fijados en un fundamento seguro, que es Cristo, difícilmente caeremos. Entonces, no debemos equivocarnos pensando que porque obedecemos los mandamientos o conocemos y vivimos la doctrina de Cristo, no vamos a sufrir. Claro que los ríos también golpearán contra nosotros, pero si estamos fundados en Cristo, podremos resistir. Ahora vamos al principio número 2 de esta semana. Ese principio número 2 dice que vosotros sois la sal de la tierra. Todos nosotros. En Mateo 5, en el versículo 13, dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, mis amados hermanos y hermanas, se ha usado desde tiempos antiguos para preservar, para dar sabor y para purificar. Para los antiguos israelitas, la sal también tenía un significado religioso. La sal estaba relacionada con la antigua práctica del sacrificio de animales bajo la ley de Moisés. Eso lo encontramos en Levítico y también en Números. Cuando la sal pierde su sabor, se vuelve inservible o no sirve más para nada, de acuerdo a estos versículos. Esto ocurre cuando se mezcla o se contamina con otros elementos. Nos podría suceder a nosotros. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero si nos mezclamos con el mundo y tomamos los hábitos y las costumbres del mundo, difícilmente nuestra sal dará sabor o purificará, ni siquiera lo hará con nuestras propias vidas. Nuestra luz no alumbrará. Entonces aquí les quiero hacer una pregunta: ¿cómo conservar su sabor como discípulo de Jesucristo? ¿Cómo cumplirán con su misión de preservar y purificar al mundo? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me gustaría muchísimo leerlos y sé que todos nos podemos nutrir con ellos. En Doctrina y Convenios, en las Escrituras Modernas, me encanta en la sección 103, en el versículo 9 y 10, que cita lo siguiente: porque fueron puestos para ser una luz al mundo y ser los salvadores de los hombres. Y por cuanto no son salvadores de los hombres, son como la sal que ha perdido su sabor, y entonces no sirve sino para ser echada afuera
y hollada por los hombres. En Scripture Plus, la aplicación de Central de las Escrituras, hay otro comentario fabuloso que es del elder Carlos E. Asay. Él dice lo siguiente, y lo parafraseo: el organizador y creador de este mundo comprendía perfectamente la naturaleza y la importancia de la sal. En las Escrituras se encuentran más de 35 referencias a esta sustancia. En el Antiguo Testamento incluso se hace mención al pacto de sal. Lo encontramos por allá en Levítico, más o menos en el capítulo 2, y en Números en el capítulo 18. Incluso en Segunda de Crónicas en el capítulo 13 también encontramos referencia a este pacto de sal. En el Nuevo Testamento, el Salvador se refirió a los discípulos como la sal de la tierra y les encomendó que conservasen su sabor. Creo que es una misma recomendación, un mismo mandato que nos hace a todos nosotros. Él repitió este mismo encargo a sus discípulos escogidos en el continente americano. De cierto os digo, que a vosotros os concedo ser la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada la tierra? La sal, desde entonces, no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto lo encontramos en Tercer Nefi, en el capítulo 12. Y mis amados hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos leído u oído a otros leer esta escritura? Pero la verdad, ¿comprendemos cabalmente el mensaje de ser la sal de la tierra? ¿Entendemos la analogía y respondemos debidamente al significado que ésta encierra? Permítanme hablarles de los papeles respectivos de sabor y de salvadores que debemos desempeñar para el llamamiento que se nos ha hecho como miembros del sacerdocio y como la sal del mundo moderno. Nosotros somos llamados a recoger a Israel, a todo Israel, a este y al otro lado del velo. Tenemos la fuerza de sabor y la luz que alumbra para que otros vean y sepan y sientan el sabor de este evangelio. Este es un mandato bastante interesante para cada uno de nosotros. Ahora pasemos al principio 3 de esta semana en Ven Sígueme. La ley de Cristo reemplaza a la ley de Moisés. Los discípulos del Salvador pudieron haberse sorprendido al escucharlo decir que su justicia debía exceder a la de los escribas y a los fariseos. Ellos se enorgullecían de lo que hacían, de lo bien que guardaban la ley de Moisés, y de hecho lo hacían, al menos en esencia, lo vivían de acuerdo a la letra. Pero el Salvador da una ley mayor. Me gustaría que viéramos un pequeño video que justamente se llama así, el Sermón del Monte, la ley mayor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues,
vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora que hemos visto este pequeño video, pienso, ¿estoy viviendo la ley mayor? ¿O en algunos casos vivo una ley menor o aún más inferior que la ley de Moisés? Esa ley de Moisés tenía su valor en su momento. Ahora para nosotros está la ley del Salvador, la ley de Jesucristo. ¿La vivimos? El cuarto principio de esta semana es una pregunta, como les dije. ¿Realmente espera el Padre Celestial que yo sea perfecto? Muchas personas en el mundo dicen que la perfección no es posible y están en lo cierto desde el punto de vista terrenal. En esta tierra nadie alcanzará la perfección, pero solo uno vivió que es perfecto y nos mostró el camino, que de hecho es un proceso eterno hacia esa perfección que todos anhelamos. Podremos lograrla y ser perfectos en partes como en niveles. Por lo menos voy a dar un ejemplo. Alguien que paga íntegramente su diezmo es perfecto en vivir esa ley. Alguien que vive la palabra de sabiduría en su esplendor y que tiene salud por eso es perfecto en guardar ese mandamiento. De esa manera podemos ser perfectos en parte, aunque no en la totalidad. Pero gracias a Cristo, en algún momento de todo nuestro trasegar hasta su presencia, podremos llegar a esa perfección. El presidente Russell M. Nelson enseñó algo fabuloso en cuanto a la perfección. Él dijo lo siguiente: el término perfectos fue traducido del griego teleios, que significa completo. La forma infinitiva del verbo es teleiono, que quiere decir llegar a un punto distante, estar completamente desarrollado, consumar o terminar. Sírvanse notar que la palabra no implica sin errores, sino alcanzar un objetivo distante. El Señor enseñó: no podéis aguantar la presencia de Dios. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. No debemos desalentarnos si nuestros esfuerzos más sinceros en busca de la perfección nos parecen demasiado arduos e interminables. La perfección es inminente. Llegará en su totalidad únicamente después de la resurrección y solo por medio del Señor. Aguarda a todos los que le aman a Él y guardan sus mandamientos. Qué hermosas palabras de nuestro profeta y cómo ratifica que esa perfección llegará en un momento de la eternidad. La hermana Joyce D. Jones, que en su momento fue presidenta general de una organización auxiliar de la iglesia, también enseñó lo siguiente: al Señor le agrada el esfuerzo y el esfuerzo brinda galardones. Nosotros seguimos practicando, siempre estaremos progresando en tanto nos esforcemos por seguir al Señor. Él no espera la perfección hoy. Nosotros seguimos escalando nuestro propio monte Sinaí. Tal como en tiempos pasados, nuestro viaje ciertamente requiere esfuerzo, trabajo arduo y estudio, pero nuestro compromiso de progresar brinda recompensas eternas. Declaremos valientemente nuestra devoción a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Continuemos con gozo esta travesía hacia nuestro máximo potencial espiritual. Qué hermosas palabras, nuestro máximo potencial espiritual. ¿Eso es posible? Claro que sí, mis amados hermanos y hermanas. Podemos alcanzarlo. Tal vez a veces nos desanimemos porque cometamos errores o porque fallemos o no alcancemos a lograr las metas que nos hemos propuesto. Sigamos con fe, firmes, levantémonos una y otra vez para seguir ese camino de perfección que Dios ha puesto delante de nosotros y que gracias a la misericordia de Jesucristo tenemos trazado como algo que conocemos por boca de nuestros profetas, la senda de los convenios. Ahora me gustaría hacerles varias invitaciones. La primera de ellas, a que nos acompañen después de esta clase de Ven Sígueme para ver el Ven Sígueme Express con Liz Posada. Es un Ven Sígueme cortico, pero lleno de doctrina, se los recomiendo. Y esta noche también estaremos en la charla dominical que hacemos cada domingo, donde hablaremos un poco más a fondo de este tema de las bienaventuranzas y cómo podemos algún día llegar a ser como Cristo. También quiero invitarles a que compartan en familia cómo pueden ser misericordiosos.
Si les es posible, piensen en alguien que necesite ayuda y hagan un plan familiar para ayudarle. Analicen también cómo su luz está atrayendo a otros a Cristo. Y esfuércense, mis amados hermanos, por ser esa luz y que esa luz brille más. Si es posible, evalúen en su próxima noche de hogar o en su próxima cena cómo han avanzado en sus propósitos. Testifico que Jesucristo vive, que Él nos permite por su amor ser la sal de esta tierra, ser la luz para este mundo, que quiere que esa luz esté sobre la mesa y alumbre a todos los que están en casa, que nuestras obras, que nuestro sabor inunde el mundo y que las personas le glorifiquen a Él que está en los cielos. Es mi testimonio y mi ruego que hayamos podido sentir el Espíritu durante esta clase y que ustedes y yo podamos con esta lección de Ven, sígueme, parecernos un poquito más a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Un fuerte abrazo de corazón de su hermano y servidor Walter Posada. Chao, chao.